compañeros y docentes. En el día de hoy, en compañía de mi compañera Wendy Rodríguez, Jessica Carrillo, Ana Belén y Carol Oñate y mi persona Lian Moreno, le vamos a presentar y explicar cuáles son esas aplicaciones psicológicas desde los diferentes modelos para explicar la conducta. Buenas, hoy les vengo a hablar sobre la aplicación psicológica desde el modelo fenomenológico humanista existencial. Este se basa desde la perspectiva terapéutica humanista existencial y les interesa la exploración fenomenológica de los fenómenos propiamente humanos y psicológicos. La fenomenología, en algunas aproximaciones psicoterapéuticas de orientación humanista existencial, dice que todo fenómeno explorado en psicoterapia puede ser objeto de al menos dos descripciones fenomenológicas distintas. Modelo humanista existencial. En este modelo encontramos tres fases que son evaluación, diagnóstico y interacción. La evaluación se desarrolla en la medida en la que la psicoterapia provee un espacio donde él puede llegar con la ayuda a la solución de sus problemas. Además, la terapeuta fomenta libre expresión de los sentimientos y la corporabilidad. Diagnóstico se realiza a partir de la aceptación intuitiva. El terapeuta siempre va a mantener en alerta a la comprensión del autoconcepto del cliente y determinará si su educación ha sido afectada por el juicio adverso, ya que esto refleja los perjuicios de otra persona. Intervención se desarrolla a partir de conferir sentido e importancia a la significación de los procedimientos durante la intervención. Esta intervención se logra durante 4 diferentes objetivos. El primero es lograr la autonomía e independencia social. El segundo es orientarse hacia su autorrealización y crecimiento. Y el tercero es considerar al ser humano como un todo relacionado a lo que se siente y se piensa y se imagina. Y por último, es lograr la aceptabilidad de sus propios pensamientos y sentimientos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Carrillo y a continuación vamos a hablar todo lo referente a lo que es el modelo conductual cognitivo. Pero para hablar de este debemos saber de dónde surge el modelo. Y encontramos que este modelo surge a través de los enfoques mediacionales, los cuales abrieron el conductismo radical a procesos intermediarios entre el estímulo y cuyo interés era el estudio de los procesos encubiertos, aquello que siente y piensa un individuo. Encontramos algunos autores que aportaron de manera significativa a este modelo, los cuales son Ellis en 1962, Bandura en 1977 y Beck en 1976. Algunas teorías hacen una importancia dada a lo que es los procesos cognitivos en el desarrollo y el mantenimiento y modificación de la conducta, y aceptan una interacción entre la variable ambiente, la variable organismo y la propia conducta. Dentro de esto encontramos unas concepciones que son bastante relevantes, y la primera es que la evaluación psicológica se centra en el análisis de los procesos cognitivos desadaptativos y en la facilitación de las experiencias de aprendizaje en el desarrollo o las alteraciones cognitivas o patrones de conducta. B, encontramos también que las personas pueden desarrollar conductas adaptativas y desadaptativas y patrones afectivos en lo que es el proceso cognitivo de este desarrollo. Encontramos lo que son el objetivo de este modelo, el cual es identificar los pensamientos irracionales. Con esto lo que hacemos es analizar qué variables de tipo introsubjetiva
controlan la conducta del sujeto. También encontramos lo que son las técnicas que se deben aplicar en esta evaluación, y dentro de estas encontramos lo que es la observación directa de la conducta, que esta es la técnica más utilizada en este modelo. También encontramos algunas que nos ayudan a entender el pensamiento interno del ser humano, los cuales son el autoinforme, que es una técnica que nos permite recolectar información fiable, válida y rápida de un individuo a un bajo costo, ya sea con fines diagnósticos, con fines terapéuticos o selección de personas. También encontramos la técnica de autoinforme, que esta es una técnica semiestructurada, la cual se le entrega al paciente una hoja de papel y en ella se le hace una pregunta de tipo que nos describa una determinada conducta, y es el mismo sujeto quien llena esta hoja. Lo que hace el evaluador es observar qué tipos de conductas se desarrollan en este proceso. Puede ser cognitiva, fisiológica, motora o emocional. Esto se debe hacer en el mismo momento que se está dando esta técnica. También encontramos lo que son los modelos de aplicación o donde se puede aplicar esta técnica. Ya encontramos que esta técnica se puede aplicar en el campo clínico, pero también encontramos otras áreas donde también podemos aplicarla, que es en lo industrial, en lo educativo o en la evaluación de ambientes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mis compañeros. Mi nombre es Wendy Rodríguez. Hoy les vengo a hablar sobre la aplicación de la evaluación psicológica desde el modelo, desde la perspectiva psicoanalítica dinámica. Bueno, les voy a mencionar cuáles fueron los autores o pioneros de este modelo, que fueron Charcot, Janet y otros eminentes psicoanalistas como lo fueron también Freud, Klein, Erikson, entre otros. Bueno, ahora les voy a hablar, para entrar en contexto, sobre este modelo, que nos muestra que el comportamiento se puede explicar por medio de funciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad, y junto a una serie de denominaciones internas inconscientes para determinar la conducta. De igual modo, esta manifestación conductual se entiende como una expresión de condición interna de la persona. Este modelo nos dice que ha manejado el método clínico basándose en la observación. También puedo señalar un objetivo de este modelo, que fuera estudiar. Este modelo estudiaba las elaboraciones mentales de los individuos, ya sean las personas. También conviene subrayar que se emprendió un estudio de la estructura de la personalidad desde una perspectiva molar en función de distintos conceptos psicodinámicos, y tales como la estructura del yo y los mecanismos de defensa. Estos conforman parte de la teoría psicoanalítica o de los dinamismos planteados en los procesos inconscientes que son distinguidos. Este modelo centra su teoría en el método dinámico a partir de la observación cualitativa. Más adelante se obtienen técnicas de evaluación con la finalidad de conseguir procedimientos independientes en la conformación de las hipótesis psicodinámicas, es decir, que el modelo psicoanalítico dinámico ha dado lugar a las muy conocidas técnicas proyectivas. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Ana Belén Cortés y hoy le voy a hablar sobre la aplicación de la evaluación psicológica según el modelo cognitivo. Para hablar sobre la aplicación del modelo cognitivo, debemos hablar también sobre la psicología cognitiva, ya que nuestro modelo cognitivo surgió junto con esta a partir de los años 50. En 1960 más o menos, Albert Bandura abre su teoría en la cual habla sobre el aprendizaje vicario, dando así la bienvenida a nuevas variables que vendrían siendo como la atención, la retención, y con esto la psicología cognitiva le da un nuevo objeto de estudio a la psicología como tal, siendo así el proceso mental como su objeto de estudio. En cuanto al modelo cognitivo, como ya se dijo, se desarrolla con la psicología cognitiva en los años 50. Este modelo cognitivo estudia todos los procesos cognitivos básicos y los procesos superiores. Por lo tanto, se va a enfocar en variables como la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia y la toma de decisiones. Bueno, para este modelo debemos tener en cuenta que la persona es un sujeto activo, es decir, que es él mismo quien procesa, ingresa, selecciona, transforma y recupera la información que a través de sus sentidos toma del ambiente exterior. Ok, también para este modelo es muy importante resaltar que las variables cognitivas como la memoria, la atención, la percepción y todas estas son muy importantes para la conducta del individuo, ya que la conducta es definida por procesos mentales específicos. En cuanto a los objetivos básicos de nuestra evaluación según este modelo, podemos decir que está relacionado con las estrategias usadas por la persona para resolver los problemas, las tareas, es decir, cuáles son las correlaciones y las operaciones cognitivas que el sujeto va a desarrollar y sus diferencias individuales. En cuanto a los métodos y las técnicas, en este modelo se utiliza la experimentación, la observación, la correlación, las técnicas neuropsicológicas como la introspección, los test de inteligencia y las baterías neuropsicológicas. Esto tiene diferentes ámbitos de aplicación, los cuales pueden ser el área educativa, escolar, psicolingüística, las neurociencias y la selección de personal. Mi nombre es Liam Josep Moreno Acevedo y yo vengo a hablarles sobre la aplicación psicológica del modelo conductual. ¿Cierto? El punto de partida de este modelo conductual se basa en que los organismos, tanto animales como humanos, se adapten a su entorno, ¿cierto? Entonces, los primeros trabajos de este tipo de modelos se hicieron con animales, por ende, era de poco interés para las personas en aquel tiempo. Al pasar los años, muchos autores dieron aportes. Yo escogí 3, los cuales para mí eran los más importantes. El primero es Watson. Watson nos decía que él creía que las personas estábamos dotadas de pocos reflejos condicionados y que esa conducta llegaba a su totalidad cuando éramos adultos. Quiere decir que cuando la persona llegaba a una edad promedio, cierto, de unos 50, 60, 70 años y más allá, era cuando la persona ya adquiría esos reflejos condicionados. Por ende, él descartaba todo lo que era la herencia, el temperamento, las bases biológicas con relación a las experiencias intelectuales de esa persona. Skinner nos decía también que él decía que la responsabilidad de la conducta estaba en el ambiente. Él nos decía
que no nos basáramos tanto en esa interpretación de lo que se observa, sino en la observación misma. Y él nos invitaba también y descartaba todo lo que era la causalidad mental interna de esa persona. También tenemos a Joseph Wolf, que él nos dice que la persona no tiene la capacidad de experimentar dos estados emocionales contradictorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía él? Él comenzó a implementar técnicas de relajación muscular con relación a lo que eran momentos de ansiedad, y también con base a lo que era el condicionamiento clásico. A todo esto lo asoció como respuesta de relajación. Actualmente la aplicación de este tipo de modelos se da en lo que es la terapia conductual, ¿cierto? Entonces básicamente esta se emplea en técnicas objetivas y también en técnicas válidas. ¿Para qué? Para ser estudiadas y también poder intervenir trastornos psicológicos. Básicamente la conducta es el resultado del aprendizaje. En medio de esta terapia se da un proceso inductivo, hipotético, deductivo, el cual tiene ciertos pasos. El primero es la definición y delimitación del problema. Aquí tenemos que buscar cuál es el problema, el que vamos a estudiar. Tenemos que buscar un objetivo en la intervención, ¿cierto? Se tiene que buscar también un método de recolección de datos, en este caso la entrevista conductual. Después de haber recogido esos datos, tenemos que analizarlos y después hacer algo que es muy importante, y es la relación terapéutica que tiene que tener el terapeuta con esa persona para que esa persona se pueda motivar a seguir yendo a las terapias, ¿cierto? Una vez pase esa relación terapeuta-paciente, se hace una búsqueda de cuáles son esos antecedentes de problemas que tenga esa persona, los cuales los puede evocar en dándonos respuestas, ¿cierto? Esas son las variables que va a utilizar nuestra intervención, ¿ok? Entonces, cuando las utilice, las va a expresar ¿en qué? Explicando la conducta o el problema que tenga el paciente. Dentro de esta terapia también existen dos objetivos. El primero son los finales o metas finales, que son los que nos dicen cuando ya ha finalizado la intervención, y los intermedios, que son esos procesos progresivos que nos avisan que ya estamos llegando a la meta final. En medio de esta terapia conductual también tenemos que llevar a cabo un análisis funcional, el cual nos va a llevar a buscar esos elementos que podemos modular, eliminar o implantar para poder llegar a la meta de la intervención. Este tipo de terapia conductual se tiene que llevar sesión a sesión paralela a lo que es el tratamiento. Es decir, que el paciente sienta que está obteniendo una oportunidad de aprendizaje, no de fracaso en su recuperación. Y ya para finalizar se tiene que obtener un criterio clínico con base al funcionamiento del paciente dentro del proceso de intervención.